Gracias, diputada presidenta. Antes voy a hacer referencia a el tiempo que nos corresponde en materia de presupuesto, pero quiero unirme a las compañeras y compañeros diputados que han señalado la importancia, lo estratégico, lo histórico y lo particular de ampliarle el plazo a la comisión que se ha creado a efecto de investigar cómo el sistema bancario estatal ha sido objeto en los últimos años, incluido lo que ha salido a la luz pública en relación a hacer la caja de los embajadores de la influencia y de la posibilidad de establecer una costumbre, como lo señalara Juan Carlos Bolaños, en términos de el audio que sale a... Diputada presidenta, si le puede pedir a los compañeros... Diputada presidenta, si le puede pedir al plenario que por favor, es imposible, o sea, el ruido, y que me detengan el tiempo, es demasiado el ruido que hay en el plenario. Si les puede pedir que sigan sus conversaciones en lugares paralelos, se lo voy a agradecer. Sí, gracias, señora diputada. Por favor, los señores y señoras diputadas, guardar silencio. Si tienen alguna conversación, lo puedan hacer en la sala adjunta para que la diputada Guerrero Campos pueda iniciar su tiempo. Entonces, reiniciamos su tiempo, 20 minutos, señora diputada, y les agradecería que por favor guardemos el silencio y el debido respeto a la compañera diputada que está haciendo uso de la palabra. Gracias. Gracias, diputada. Reiterar lo que ha señalado las compañeras y compañeros diputados de lo estratégico de ampliarle el plazo a la comisión que se ha abocado a investigar los préstamos del sistema financiero estatal que han sido objeto en los últimos años de lo que Juan Carlos Bolaños señalara como en uno de sus audios, como lo típico, que no era nuevo, señalaba cuando la grabación hecha pública se destaca en su conversación con el gerente del BCR, que no era la primera vez que se hacía la farsa de levantar el secreto bancario para que él pudiera demandar al banco. Me parece que si este plenario y esta Asamblea Legislativa quiere continuar con la era de la transparencia y que caiga quien caiga, como se ha escuchado en este plenario, es obligatorio ampliar el plazo de la comisión que se ha abocado a estos préstamos. Esta es una práctica que ha sido objeto de los embajadores de la influencia en los últimos años. Y creo que si queremos estripar definitivamente la impunidad de quienes se han cobijado con el tráfico de influencias, con las relaciones particulares entre amigos y conocidos, con la designación de un poder judicial que tiene que ser renovado generacionalmente y también en sus principios, que la reforma justamente a lo que tiene que ver con esa renovación pasa porque esta Asamblea Legislativa suelte a la democracia para quienes sean electos estén, como lo demanda la Constitución del 49, concentrados en la administración de justicia y no en la administración de las influencias. Hoy son nombres concretos los que salen y creo que tiene que tener esta Asamblea Legislativa la valentía, la consecuencia y el honor de continuar con esa comisión. Si esa comisión va a cerrarse, no vamos a terminar de escribir la historia, porque aquí se sabe que hay una historia todavía no inédita, escondida en las amistades, en los amigos, como ya se ha mencionado aquí, en los embajadores de la influencia, que ha sido una práctica sin color político. Y yo quiero invitar a esa reflexión y unirme a las voces de que se tenga la consecuencia y el valor ético para poder equilibrar la era de la transparencia con la que esta Asamblea Legislativa debería cerrar y romper con el ciclo electoral y los favorecimientos, porque hay que reconocer que esa comisión no ha tenido color político, ha señalado y no les ha temblado el pulso, como no le ha temblado el pulso al PAC para pedirle cuentas a quienes sabían lo que tenían que ir a representar. Así que yo, en ese sentido, quiero unirme
en este esfuerzo que creo que este plenario, de lo contrario, quienes no voten esa ampliación, claramente cercenan la historia no escrita que aún está por contarse en este país. Cierro el tema y paso al tema de fondo que nos convoca, que tiene que ver con el presupuesto de la República, y que, en palabras de quienes están interesados en renovar los acuerdos intergeneracionales sobre los cuales se fundó la Segunda República y sobre los cuales hay que garantizar el financiamiento de cara a que la cohesión social, la generación y la distribución de riqueza pueda tener un estadio superior y no seguir abanderándonos entre los informes que nos ubican igual que el resto de América Latina, entre los países que no han sabido modernizar su estructura tributaria en relación a renta sobre todo, y a poder modernizar como no se hace desde 1995, cuando fue la última reforma prácticamente en términos del viejo criterio conocido como el impuesto sobre las ventas. Es un paso importante poder avanzar hacia esa modernización, hacia el impuesto de valor agregado, pero no es suficiente si se cercena la posibilidad de hacer mucho más distributivo el impuesto de renta. Y ojalá, no como aquí que se ha rechazado la sola discusión de poder avanzar sobre renta mundial. ¿Cuáles son los datos que en mi criterio ayudan a ver esas luces que tienen que ser parte de la discusión relacionado con un presupuesto que es absolutamente rígido? Un 95% ya tiene un compromiso en materia de destinos legales constitucionales, además de un 46% del presupuesto en deuda. Llama la atención que sacando del presupuesto de la República pensiones y lo que se presupuesta para el Ministerio de Educación Pública, estamos pagando en deuda más dinero que el que se lleva el resto del presupuesto de los ministerios. Estamos hablando que casi un 50% de nuestro presupuesto es para pagar amortización y para pagar los intereses. Y esto es un tema que no puede desligarse de lo que deberíamos de llamar una discusión en materia fiscal, no el paquetazo. Es la posibilidad de dar un paso sobre los nuevos ingresos que tiene que tener el país para poder tener consecuencia de poder financiar un Estado social de derecho que le ha prometido a las generaciones pasadas, presentes y futuras que el financiamiento de la educación a través del 73 constitucional se va a mantener. Y en ese sentido, hay que ser enfáticos que discutir hoy sobre el presupuesto de la República es un tema estructural, porque como se ha reconocido por las diferentes fracciones que el tema del déficit fiscal era evidente desde el principio de este cuatrienio, la voluntad expresa para hacer o discutir una reforma fiscal no ha tenido en esta Asamblea Legislativa, por diferentes opciones, la profundidad de evidenciar qué es lo que se está jugando. Y lo que se está jugando es la posibilidad de un país que pueda seguir honrando la generación y la distribución de las oportunidades de las diferentes generaciones. Cuando el Ministerio de Hacienda presenta el proyecto del presupuesto de la República, lo hace a partir de algunas premisas. Una, que la situación financiera costarricense no es una situación normal, es una situación excepcional. Que el déficit y el nivel de endeudamiento es insostenible.
La curva que tenemos en evidencia de lo que ha sido el crecimiento de la deuda pública en los últimos años es creciente, incluso señalándose que puede llegar a un 68% en el 2021. Si sobrepasamos el 50% de nuestro presupuesto para pagar ese endeudamiento, no solamente vamos a dar una señal compleja, a lo que podemos señalar es las valoraciones de las calificadoras internacionales, sino que cada vez se nos va a hacer mucho más complejo poder recaudar el dinero necesario y suficiente, no para cubrir los gastos, es para cubrir y honrar la cohesión social de este país que está garantizada en esos registros que se han señalado como prioridades del Estado Social de Derecho, esa justicia social y esa solidaridad social. Y además de poder invertir y rescatar cuando el sector productivo también lo ha necesitado. Recapitulaba que entre parte de las aseveraciones o de las premisas con las que el presupuesto fue presentado por Hacienda era la situación excepcional con la que se tiene que plantear un punto de inflexión sobre la cantidad de ingresos y los egresos, es decir, los gastos, que el déficit y el nivel de endeudamiento es insostenible, que la realidad fiscal del país es de un estado de necesidad. Y yo aquí voy a entrar a señalar lo que se explicó en la Comisión de Hacendarios, que creo que aunque el término de estado de necesidad es un criterio indeterminado jurídicamente, hay que ponerle atención sobre lo que puede derivarse aún, aunque no esté explícito, en el artículo 180 de la Constitución Política. ¿Y qué me refiero con esto? Que el tema de estado de necesidad es la posibilidad, como lo ha establecido, y voy a señalar una serie de parámetros jurídicos para poder esclarecer lo que algunos aquí han señalado, que roza con la Constitución Política. Incluso la Contraloría General de la República ha señalado de forma que voy a permitirme leer, que si bien no se vincula de forma expresa dentro de la Constitución Política el criterio, a partir del criterio en el artículo 180 de la Constitución, sí es cierto que los problemas fiscales pueden, aunque no estén vinculados a excepciones, pueden observarse de una estrechez y de una vulnerabilidad para el cumplimiento de lo que el mismo Poder Ejecutivo ha señalado como su responsabilidad. Y quiero hacer acopio incluso, antes de pasar a la normativa interna, de señalar que incluso en derecho internacional público se ha visto el estado de necesidad como de carácter de norma consuetudinaria. Yo creo que este debate no nos dio tiempo en la Comisión de Hacendarios de poderlo extender con la señora Contralora de la General de la República, en virtud de que ella planteara matices sobre lo que considera o no estado de necesidad. Y en mi criterio hay una confusión con los estados de excepción. La jurisprudencia, incluso la misma Constitución Política, nos ha señalado algunos criterios donde el Poder Ejecutivo tiene que garantizar de forma expresa esos bienes y servicios sociales que se declaran básicamente de interés público. Y yo cito, por ejemplo, que aunque el presupuesto de la República no puede exceder, que el presupuesto de la República, aunque sea una autorización de gasto, no puede exceder los ingresos que recibe, sí debe de establecer algunas prioridades en función de atender lo que está estipulado
dentro de las normas constitucionales y jurídicas o de carácter legal. De ahí que parte la discusión que tuviésemos en la Comisión de Hacendarios, por un lado se debió a cuál es la situación real que tiene el país. Yo quisiera justificar la discusión no para tener puntos más o puntos medios sobre si el estado de necesidad no solamente tiene un carácter jurídico que eventualmente nos va a ayudar a esclarecer una situación del presupuesto que me parece cada vez es más frágil para cumplir con los mandatos constitucionales y legales, sino para señalar que abiertamente el Estado tiene que procurar, como dice el artículo 50, el mayor bienestar de todos sus habitantes y que no puede haber una limitación en términos de esas garantías que han sido establecidas. Incluso en materia de doctrina, Ernesto Ginesta, en el Tratado de Derecho Administrativo, define cuando el Poder Ejecutivo tiene que tomar una decisión, lo hace como un acto de valor. Son aquellas normas dictadas por el Poder Ejecutivo en supuestos especiales que tiene el régimen jurídico formal. Incluso también la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha avalado cuáles son esos actos jurídicos excepcionales y en este caso, bajo el criterio de necesidad, en donde ante una situación coyuntural o de urgencia se consigue la dispensa de la aplicación del ordenamiento jurídico vigente. Son aquellos actos que se dictan eventualmente ante condiciones o circunstancias de forma provisional. Esto está contenido además en jurisprudencia, cito la sentencia del 2016, 12-803, en donde se ha evidenciado que la falta de ingresos en el país está conllevando eventualmente un incumplimiento que es contenido en la misma Constitución Política. Así, el 91-92-98 y 919-99 nos hablan de la falta de ingresos y cómo eventualmente no se procede a la financiación de gastos corrientes con ingresos extraordinarios. Es decir, aquí por un lado tenemos el cumplimiento y el mandato de un presupuesto del gobierno central en donde el Estado está señalando, y en este caso el Poder Ejecutivo en concreto, la falta de recursos, una situación compleja, como lo dice la Contraloría General de la República, de donde se puede desprender de forma coyuntural la falta de dinero para cumplir con las obligaciones, y lo que observamos en las diferentes audiencias de la Comisión de Hacendarios, que se quiso priorizar, incluso dando un mandato a las instituciones de ministerios e instituciones del gobierno central, especificando que hubiese un crecimiento cero, pero que habían tareas que no iban a ser presupuestadas. Aquí se ha mencionado también por parte de algunos compañeros y compañeras que a mí realmente me parece que de una u otra forma señalar que el presupuesto de la República no ha contenido lo que va a cubrir durante todo el 2018. Yo hice la consulta a la Tesorera Nacional en vista incluso de algunas comparecencias que tuvimos de los ministerios, donde se señaló que estábamos dejando presupuestados o iba a ser una autorización de recursos solo para 6 meses. Yo hice la consulta a la Tesorería Nacional y lo primero que me dijeron era que todo el presupuesto de la República es o está bajo el principio de anualidad y que por lo tanto la afirmación
de que solo se va a presupuestar durante 6 meses no corresponde. Yo quiero invitar particularmente a que firmemos una nota conjunta a los compañeros y compañeras que han afirmado lo contrario, para que entre hoy y mañana se lo mandemos y nos venga por escrito esto que estoy señalando. La tesorera de la República dice que lo presupuestado alcanza para todo el año. Si hay partidos políticos que están pensando que si eventualmente ganan las elecciones, lo que va a suceder es que le van a presentar a esta Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario, me parece que se contradicen en términos de la austeridad con la que llaman la atención al actual gobierno de la República. Yo creo que en eso hay que estar pellizcados. Por eso invito formalmente a los compañeros que han estado en esta tesis a que enviemos, igual a los compañeros que han dicho que hay colchones. Yo también hice la pregunta sobre si habían colchones y expresamente me dicen que no existe. Y estoy en la voluntad de mandar una carta, no solamente a la tesorería nacional, sino donde haya que mandarla, porque abiertamente me dice que los montos realmente ejecutados por cada institución van a depender de la gestión que realice correspondientemente. Entonces, con mucho gusto podemos mandar la carta para que tenga tranquilidad este plenario legislativo, que ni hay colchones, ni se va a dejar de presupuestar solamente 6 meses en lo que viene o va a ser aprobado por esta Asamblea Legislativa. Creo que finalmente me quedo aquí esperando una próxima oportunidad para poder seguir ahondando. Me parece es cerrar la idea de un análisis de un presupuesto que tiene fondo, pero que tiene contexto a partir de lo que señalábamos como ese estado de necesidad, incluso porque, compañeras y compañeros diputados, vamos a aprobar lo que consideramos es una señal clara en términos de esta coyuntura de estado de necesidad. Y una de las medidas es poder que para alcanzar o que esa cobija alcance a eventos tan permanentes que aún no terminan de recuperarse algunos cantones de este país, como fue la tormenta Nate, nos ha parecido oportuno, conveniente y pertinente que la deuda política, no está el país para gastar a manos llenas, se reduzca un 50%. Ese ha sido un principio del Partido Acción Ciudadana, y yo quiero invitar sobre todo a los compañeros del Partido de Liberación Nacional y a los partidos de la Unidad Social Cristiana a que reflexionen, porque existe contexto en donde el país, con un endeudamiento de casi el 50% que tenemos que estar presupuestando para pagar deuda, que cada vez se nos hace más difícil poder canjear la deuda en mercados financieros, que el único mecanismo que existe para canjear es extender el plazo, además de subir el interés, que una señal clara del estado en el que el país se encuentra para poder cubrir no solamente sus montos fijados por ley o fijados por constitución política, es lo que el Partido Acción Ciudadana va a apoyar. No hay justificación para no hacerlo. El país no está para estar gastando a manos llenas. Necesitamos en este proceso electoral dar el ejemplo, subir el debate, visitar casa por casa si es necesario, pero los negocios que se hacen alrededor de las campañas electorales, al menos en esta coyuntura, no están para estarse financiando. Y los compañeros y compañeras que hemos pasado por campañas políticas sabemos de lo que estamos hablando. Yo he estado a favor del financiamiento del Estado para evitar el financiamiento privado que tanto ha manoseado
y ha perpetuado los estados fallidos. Pero estamos en una condición especial en donde el endeudamiento, el cumplimiento para pagar pensiones y salarios y ese 95% de rigidez con que el país tiene que operar no está para que todos los principios constitucionales sean observados de la misma forma. Una campaña electoral y una ciudadanía activa como la tiene la democracia costarricense está para debatir y para poder profundizar, para que la ciudadanía sea convocada de forma expresa en las diferentes instancias, pero no para estar gastando a manos llenas. Y creo que esa es una señal sana en el que el Partido Acción Ciudadana quiere reiterar, principalmente a los compañeros del PUS y a los compañeros del Partido Unidad Social Cristiana. Pero además el tema de la rigidez del gasto, esa anacronía de nuestra estructura tributaria para poder cumplir con el Estado Social de Derecho y los preceptos que se nos han dado, fijados en la Constitución y en otra legislación, no solamente pueden subsanarse con una estructura moderna, en donde yo sí considero que debe discutirse sobre nuevos ingresos, sino además sobre el tema de evasión y elusión. Y hay un grupo de diputados y diputadas que trabajamos, por cierto, en la Comisión Mossack Fonseca, fuimos explícitos, porque fue el mandato de este plenario legislativo y de la tarea que tuvimos, que era justamente crear alguna legislación que al menos tuviera la decencia de discutir, como es el proyecto de cláusula que fue redactado por la compañera Patricia Mora y firmado por algunos compañeros y diputadas que estuvimos acompañándola, que es la cláusula antielusiva general. El argumento más repetido durante lo que yo llevo en términos de estudiar lo que puede ser la legitimación de evadir y eludir, es que quienes defienden estas prácticas siempre dicen que lo hacen de forma legal. Queremos seguir financiando el Estado Social de Derecho, queremos seguir teniendo una sociedad mucho más solidaria, queremos tener una cohesión social, queremos generar riqueza. Basta ya de la ilusión en este país y el cinismo de que se está amparando a la ley. Lo que observamos en los paraísos fiscales y en esos capitales que también están asociados a los casos en donde ahora son de información que ya se hizo pública, tienen que ver con el uso de una serie de mecanismos, entre esos los paraísos fiscales para eludir y evadir. Hay un segundo proyecto que tiene que ver con las personas jurídicas no inscritas ante la administración tributaria. Este fue un esfuerzo que también lo trabajamos compañeros y compañeras de diferentes fracciones. En la actualidad hay 620.879 personas jurídicas inscritas en Costa Rica. Más de 489.000 no están inscritas ante la administración tributaria. ¿Para qué sirve esto? Para evadir, para eludir, entre otras actividades a veces no muy transparentes ni lícitas. Este es un tema que debería estar acompañado, obviamente, de una reforma fiscal. Y acompañado a esto del proyecto de delito a la legitimación de capitales. Creo que lo que valdría también la pena es tener en cuenta que necesitamos una serie de proyectos a la par de las prácticas de evasión y elusión. Queremos más recursos para poder cumplir con las nuevas generaciones. Entrémosle a las prácticas de evasión y elusión que no han estado en ninguna de las agendas de
los partidos políticos para llamar la atención. Por cierto, me acuerdo también cómo nos ha pedido la Contraloría General de la República que por favor le entremos al proyecto de destinos específicos, porque no podemos ver cómo financiamos con nuevos recursos, sino además cuál es la prioridad de esos recursos. No podemos pedirle a la gente más impuestos si no va acompañada de una agenda clara sobre evasión de este país. 8% del Producto Interno Bruto son los datos de la gente que evade. Tal vez no ocuparíamos impuestos, pero en esta Asamblea Legislativa hay quienes corren cada vez que se dice que se van a hacer prácticas o vamos a discutir, por ejemplo, la renta mundial. Yo creo que ese debate, no sé si nos dará tiempo de hacerlo, pero no podemos restringir un tema presupuestario solo gasto, no podemos restringir un tema de una reforma fiscal a eso mínimo, a ese minimalismo en el que quedó finalmente el proyecto presentado la semana pasada. Porque aquí lo que estamos discutiendo no es quién paga más o paga menos, lo que estamos discutiendo es de fondo.